Hola, estamos en el libro de Levítico, capítulo 4, el día de hoy, estudiando el libro de Levítico y entrando a todos estos procedimientos, a todos, son como las reglas en cómo los términos y condiciones, la frase que estaba buscando, términos y condiciones para el pacto de Dios con la gente de Israel, de que esto es como sucede la adoración, así es como te quedas corto del estándar de Dios, eso es lo que debes hacer. Y hoy estaremos hablando sobre el pecado, la ofrenda del pecado. Hace algunas semanas hablamos sobre las ofrendas que son voluntarias, que son actos de adoración, que son mucho más grandes, pero el de pecado es uno requerido, porque bueno, todo el mundo peca, todo el mundo se queda corto. Y hay algo específico de esto, que el primer capítulo aquí que cubre esto, habla sobre pecado no intencional. Hace algunas semanas atrás, uno de mis hijos les dieron un ticket, estaba manejando en el freeway y hubo un vehículo de emergencia de un lado y él no le sacó la vuelta, así que lo pararon por fallar en hacerse a un lado para un vehículo de emergencia y no quitarse del camino. Y estamos haciendo una conversión después y él dice, yo sabía que era lo que tenías que hacer, estaba intentando hacerlo, pero yo no sabía que era contra la ley, yo no sabía que me iban a dar un ticket por eso. Y la intención de él no fue romper la ley, pero sí lo hizo y tuvo que sufrir las consecuencias. Le subió la aseguranza y todo ese tipo de cosas porque él rompió la ley. Y al final del día, aunque a lo mejor a él no le pasó esa regla específica, cuando él se convirtió en un conductor, él dijo que él iba a seguir todas las reglas en el estado de Arizona contra lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer cuando estés manejando. Y sea que él sabía la regla, él aún tenía una responsabilidad para mantener esas reglas. Y eso es lo que se trata el día de hoy, de que hay veces que Dios está reconociendo que vas a romper uno de los mandamientos y no lo vas a hacer de adrede. Pudo haber sido accidental o no sabías suficiente de las reglas o no te las sabías o no estuviste aquí en esa junta cuando sucedió eso. Pero ¿qué es lo que haces con el pecado no intencional? Y solamente porque no estás al tanto, solamente porque fue accidental, no significa que no va a haber consecuencias, de que este es el estándar de Dios. Y una vez más es acomodando este nivel de la santidad, de que Dios es santo y que su estándar es perfecto. Y que si rompes su estándar, sin importar la intención que tú tuviste, hay consecuencias. Y eso es lo que él dice aquí. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, dale las siguientes instrucciones a la gente de Israel. Así es como debes de tratar con los que han pecado no intencionalmente, haciendo algo que viole uno de los mandamientos de Dios. Y eso es como es la ley de Dios, es intencional. Y aún nos dice cómo tratar con la gente que lo hace no intencionalmente y que no es completo. Y una vez más dice el Levítico, es el términos y condiciones. Y esto no es mucho más pues lo que estaba hablando aquí, es 4 diferentes tipos de sacrificios. El sumo sacerdote que peca no intencionalmente tiene que traer una ofrenda y tiene que hacer el templo, el santuario, una limpieza ceremonial de nuevo. Si la congregación entera, como toda la comunidad, peca, entonces tienen que traer una ofrenda grande, un toro, y hacen lo mismo, consagrar el templo de nuevo, la área de nuevo otra vez. Si es un líder de la tribu, tienen que traer a una un cabra macho. Y bueno, tienen diferentes específicos, ¿no? De reglamentos y detalles aquí, que hoy en día en verdad no es importante, porque si yo peco no me tengo que preocupar si es una cabra, si es un borrego, si es un chivo, no tienes que preocuparte, pero sí habla sobre el carácter de Dios. Y esto intencionalmente nos dice 2 cosas sobre el carácter de Dios. La primera, como la mencioné, es de que el estándar de Dios, somos responsables para vivir al estándar de Dios, de que sin importar de la intención, sin importar el saber, la ley de Dios es la ley de Dios y tenemos que cumplir por ella. Y cuando nos quedamos cortos, sufrimos las consecuencias de ellos. Tenemos que tratar con ese pecado. Y ese pecado, el sacrificio, es traer un sacrificio para poder pagar por el pecado, para borrarla y sacarla de ahí. Es lo que hace este acto. Pero también nos dice un poquito sobre
el carácter de Dios en el sentido de cómo Él ve el ser líder y tener responsabilidad, de que la gente con más influencia hay más grande expectativa, y cuando hay más grande expectativa en la gente, cuando ellos fallan y se quedan cortos, hay una consecuencia más alta. Y mientras leemos aquí, el sacerdote se queda corto, tiene que traer el sacrificio, es un toro. Si es un líder de la comunidad, es un chivo macho. Si es un ciudadano ordinario, es un animal femenino. Pero bueno, un toro tiene mucho más valor que un chivo macho, que una chiva hembra, ¿no? De que asociado con esos, de que la gente con más responsabilidad, más influencia, los ponen a un estándar más alto, no diferentes leyes, no. El estándar de leyes es lo mismo para todo mundo, pero el penal es más alto para los que Dios ha confiado más en líderes y en responsabilidad, de que Dios tiene una expectativa más alta de ellos, de que ellos deben de saber mejor. Ellos son el ejemplo a los demás. La gente está viéndolos hacia ellos como líderes, como ejemplo, como dirección espiritual, todo eso. Así que Dios los acomoda a un estándar más alto, y cuando se quedan cortos, Dios espera que haya una consecuencia más alta a ello. Así que mientras vemos estos procedimientos aquí para la ofrenda de pecado, encontramos esas dos cosas de Dios, entendemos esas dos cosas de Dios, que Él tiene un estándar alto para sus líderes, y de que su estándar es intencionalmente, no es un factor en si hemos pecado o no, de que sin importar nuestra intención accidental, no conocida, el pecado es pecado y se debe de tratar. Ahora, mientras vemos esto un poquito más, y lo que está sucediendo aquí es una imagen de lo que Cristo va a hacer en el futuro, de que cuando esta ofrenda de pecado suceda, es removiendo el pecado, pero no es permanente, de que Él no era una cabra o un toro. Él era Dios en carne propia. Él bajó y dio su sangre perfecta para toda la humanidad, así como una ofrenda de pecado. Hablaremos un poquito más de eso ya después, pero hoy estaremos comenzando en esto apenas, y es muy importante hablar sobre esas dos características del pecado no intencional, y para el estándar de Dios y la expectativa de Dios para los líderes en la comunidad. Pero bueno, tomaremos pausa por un momento. Hay que orar y comenzar nuestro día. Dios Padre Celestial, te agradecemos por el día de hoy, Dios, y oramos de que mientras entramos en el día de hoy, que lo hagamos con el peso de la responsabilidad, no de un peso que nos lastime, que nos quebre, ni que nos prohíba movernos hacia adelante, pero un peso de responsabilidad para honrarte en todo lo que hagamos. Dios, oro por los que tienen influencia, cualquier influencia que nos has dado. Sabemos que hay responsabilidad que viene con ella, Señor. Sabemos que es un peso, hay un peso que viene con eso, acomodando el ejemplo para los demás y viviendo a tus estándares, Dios, de que te honremos a ti por la manera que guiemos y la manera que nos conduzcamos, de que podamos no ser un tropiezo para la gente que nos esté siguiendo. Dios, oro de que nos des fortaleza y dirección, guíe nuestros pasos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Espero que todos tengan un buen resto del día, y espero verlos de nuevo 24 horas más aquí en la siguiente carrera diaria. Los amo, adiós.